Yo quiero tomar como punto de partida lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 5 y luego el verso 8. Allí está diciendo el Señor, nos está hablando a través de su palabra. Libro de los Hechos, capítulo 1, desde el verso 4 hasta el 5 dice esto: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 añade: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, Padre, y trata con cada uno. Danos tu gracia para impartir tu palabra como tú deseas, Señor. Que tu pueblo entienda, asimile tu palabra y que todos la podamos poner en práctica. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Estoy hablando en este día de la importancia del día de Pentecostés. Encontramos que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia una orden específica muy importante. Antes de ascender al cielo, le dijo a su iglesia: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, discipulen las naciones. Y se lo dijo esto en un entendimiento de que había una urgencia suprema. Les dijo a los discípulos de entonces y a los discípulos de hoy: vayan y hagan discípulos. La misión de la iglesia está relacionada en primer lugar en adorar y tener una genuina comunión con el Señor, y en segundo lugar hacer discípulos. Y para ser discípulos hay que evangelizar. Este fin de semana, de una manera se puede decir coincidente, pero en los planes de Dios no es coincidencia, se celebra en el mundo cristiano, pero en el mundo judío, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Pero al mismo tiempo, a nivel global también se está cerrando el mes de la evangelización, y este sábado es el día global del evangelismo. Interesante, porque ambas cosas están conectadas. Y decía que Jesucristo le dio a su iglesia la orden de ir y hacer discípulos, la gran comisión. Pero antes de que fueran a cumplir una orden tan urgente y tan prioritaria, les dijo: pero no se vayan de Jerusalén, no salgan a ser discípulos sin antes ser llenos del Espíritu Santo, sin que antes reciban la promesa del Padre. Entre los judíos, y la iglesia primitiva estaba compuesta mayormente por judíos, era conocido, harto conocido, lo que representaba y significaba la promesa del Padre. Significaba una promesa que Dios había dado desde mucho tiempo atrás a través de los profetas, el profeta Joel y otros profetas más, de que Dios derramaría de su Santo Espíritu y haría una revolución tremenda con un derramamiento del Espíritu Santo. El Señor está diciendo que la promesa del Padre descendería sobre ellos. Y parte de la motivación es que al descender la promesa del Padre, al cumplirse la promesa del Padre, aquellos discípulos podrían ser unos testigos más efectivos del poder de Dios, de lo que el Señor quería hacer con ellos. Él dijo: y ciertamente Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice entonces: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ir y hacer discípulos debemos estar llenos del Espíritu Santo.
Para que haya una iglesia que evangelice con efectividad, se necesita la llenura del Espíritu Santo. Se necesita el revestimiento del Espíritu Santo. De manera que cada creyente debe estar interesado permanentemente en saber cómo estar lleno del Espíritu Santo, cómo ser revestido del Espíritu Santo, cómo ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y una de las cosas que podemos encontrar es que en Hechos capítulo 2, entonces se cumple aquella gran promesa que Dios le había dado y que es conocida como la promesa del Padre. En Hechos capítulo 2 encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 4 que dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda aquella casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es interesante lo que está diciendo este pasaje. Llegó el día de Pentecostés. Estaban todos juntos, los discípulos que perseveraron estaban juntos en aquel aposento alto que era el segundo piso de una casa, probablemente la misma casa donde Jesús tomó la última cena con los discípulos. Probablemente estaban reunidos allí y había un grupo por lo menos de 120. Y dice que de repente se oyó un estruendo como un trueno y sopló un viento recio, y entonces comenzaron a aparecérseles sobre sus cabezas lenguas como de fuego, como si ellos estuvieran cogiendo fuego. Literalmente eso es lo que está diciendo la Escritura. Cada uno estaba encendido en el fuego del Espíritu Santo. Ya Juan el Bautista venía diciendo: yo los bautizo a ustedes con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar no con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Esta promesa estaba allí, y Jesús dice nuevamente: Juan el Bautista los bautizó con agua, eso está bien, pero dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Bendito el nombre del Señor. Algo pasó aquel día, algo poderoso pasó aquel día, algo que transformó la vida de aquellos discípulos. Y quiero examinar el caso de Pedro. Pedro era un hombre que, aunque era un hombre muy expresivo, era un hombre también con muchos altos y bajos. Era un hombre que probablemente, según los diagnósticos psiquiátricos de este tiempo, lo podrían acusar de ser un bipolar, porque había momentos que estaba arriba en la cima de la montaña y al rato estaba en el piso. Hubo un momento que Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no pasa mucho tiempo cuando Pedro está siendo reprendido por el Señor, que le dice: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. ¿Cómo es posible que una gente de repente, en un momento, recibe la revelación más importante del cielo, saber que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pero no pasa mucho tiempo cuando el mismo Cristo tiene que reprender a Pedro como el mismo Satanás y decirle: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Ese Pedro que llegó a decir: Señor, aunque otros te abandonen y te negaran, yo no te voy a abandonar ni te voy a negar. Ese Pedro llegó a negar al Señor y hasta maldecir y una y otra vez reafirmar que él no conocía al Señor. Ese Pedro que vivía entre los altos y los bajos, ese Pedro cambió su vida radicalmente. Ese día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, algo pasó con él y con los demás discípulos, de tal manera que es Pedro el que se levanta con un ímpetu increíble, un ímpetu sobrenatural, y es capaz de hablarle a todos los que estaban allí y decirles: varones Galileo, lo que está pasando es que esta gente no está borracha. Aquí nadie está tomando alcohol.
Aquí nadie está borracho ni nadie está durmiendo. Aquí lo que hay es algo. La promesa del Padre ha descendido, el fuego de Dios ha descendido y ha causado una revolución. Es bueno que notemos algo importante. Cuando se derrama el Espíritu Santo, se produce un alboroto, de tal manera que los que estaban allí, muchos de ellos eran personas extranjeras, pero también había mucha gente de la ciudad que pensaron: esta gente no está normal, esta gente está alborotada, esta gente parecen borrachos. Daba la impresión. Cuando la gente está llena del Espíritu Santo, yo no estoy diciendo que tiene que terminar en un desorden. No creo que tengamos que vivir una vida de desorden, porque Dios es un Dios de orden. Pero cuando el Espíritu Santo fluye sobre tu vida, cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando estás bautizado con Espíritu Santo y fuego, tu vida se dinamiza con un poder sobrenatural. Es lo que el Señor dice en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos: pero recibirán poder, dinamita, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted necesita combustible del cielo, necesita ser revestido, ser llenado del Espíritu Santo. Si algo necesitamos hoy en día es ser llenos del Espíritu Santo y fuego. Si algo necesita la iglesia de Jesucristo es ser llena del Espíritu Santo. Y una cosa que ocurrió aquel día de Pentecostés es que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Esto ha sido causa de mucha controversia, especialmente para muchas congregaciones que decidieron, se alarmaron tanto por esto de hablar en lengua y cosas, que se alejaron hasta el extremo que no creen, no solamente en hablar en nuevas lenguas, no creen que sea necesario un bautismo del Espíritu Santo tal cual aparece descrito en el libro de los Hechos. No solamente no creen en el hablar en nuevas lenguas ni el bautismo del Espíritu Santo, sino que no creen en milagros, no creen en prodigios, no creen en maravillas. Y amamos y respetamos a nuestros hermanos que no creen en eso, pero nosotros creemos que lo que está descrito acá en la palabra del Señor no es solamente un hecho que ocurrió una vez en la historia. Cuando usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar que esto se repetía sucesivamente. Se repitió en la casa de Cornelio. Cuando Pedro y sus compañeros llegan a la casa de Cornelio, era una reunión de gentiles y allí algo sucedió. Y no era que necesitaban traducción los que estaban allí. Todos los que estaban allí podían hablar y entender perfectamente el idioma en que Pedro les estaba hablando. Pero algo misterioso sucedió. No necesitaban traducción, pero de repente vino el Espíritu Santo, los llenó de su fuego divino y todos los que estaban allí comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y esto hace que la teoría de algunas personas que dicen que el hablar en nuevas lenguas es para traer traducción cuando hay una persona extranjera. Eso no lo negamos, no lo descartamos, porque ciertamente el Espíritu Santo tiene esa capacidad y es una de las razones por la que se dio el don de hablar en lenguas. Pero en la casa de Cornelio, los que estaban allí entendían. En ningún momento el contexto bíblico deja ver que los demás necesitaban una traducción. Los que estaban allí lo que necesitaban era la llenura del Espíritu Santo. Y cuando descendió el fuego del Espíritu Santo, le cambió la vida a todos. Y pasaron de ser creyentes pasivos, creyentes lentos, a ser creyentes llenos del fuego, llenos de ese combustible divino que no los dejaba estar tranquilos y que los llevaba al cumplimiento acelerado y masivo de lo que es la gran comisión. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted sigue estudiando el libro de los Hechos, va a encontrar muchísimos otros casos, pero quiero citar Hechos capítulo 19, que nos habla de un caso específico en la iglesia, cuando la iglesia se estaba reuniendo específicamente en un lugar, Éfeso. Dice Hechos 19: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, en este caso a Apolos y a sus compañeros, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es una pregunta que hace Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hoy en día esta es una pregunta controversial, porque muchos dicen: todo el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo, lo cual es cierto. Cuando tú te convertiste, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida. Pero la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo, está hablando de algo más, un plus. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Eso es lo que está preguntando Pablo. Y ellos, dice la Escritura, le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y oiga lo que dice versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4 de Hechos 19. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, o sea, fueron bautizados en aguas. Ahora mire lo que dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En aquel momento no se necesitaba traducción, pero comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Porque muchos dicen: eso es solamente para los lugares donde se necesita traducción. Repito, no descartamos eso. Eso es verdad. Se necesita, hay lugares donde se necesita la asistencia del Espíritu Santo para alcanzar a aquellos que hablan en otros idiomas. Pero ya hemos visto dos casos en los que no se necesita traducción para los extranjeros o para otras personas, en que el Espíritu Santo es derramado y la gente comienza a hablar en otras lenguas y a profetizar. Importante. De manera que la teoría de que el hablar en nuevas lenguas es simplemente para traducir a aquellos que hablan en otros idiomas es una media verdad, no es la verdad completa. La verdad completa es que hay un misterio, hay algo poderoso cuando desciende el fuego del Espíritu Santo sobre alguien. Algo sucede, y cuando usted estudia la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, va a descubrir que cuando los discípulos eran bautizados con el Espíritu Santo y fuego, se encendían y comenzaban a ejercer el ministerio de una manera muy poderosa, de tal manera que eran casi indetenibles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirles algo. Cuando comenzamos a leer en el capítulo 1 del libro de los Hechos, los versos 4 y 5, Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. El verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo quiero decirte esto: cuando comenzaron a permanecer en el aposento alto, probablemente el grupo de los que estaba allí era un grupo que pasaban de las 200, 300 personas, pero solo perseveraron algunos 120. Hubo grupos que dijo: pasó un día y no pasó nada, así que yo me voy. Otros dijeron: yo persevero un día más, y yo persevero probablemente una semana más. Y siguieron yendo, desapareciéndose. Se desesperaron. Y probablemente, yo quiero decirle, alguna de esa gente fueron creyentes y fueron buenos creyentes. Pero yo quiero decirte, Jesucristo está buscando más que buenos creyentes, está buscando excelentes discípulos. Y solo un grupo reducido, 120. Usted recuerda que había miles de creyentes, aparte de los creyentes que vienen a convertirse a partir del discurso que da Pedro en Hechos capítulo 2. Ya habían discípulos, habían gente que creía en Jesucristo por toda Jerusalén y por todo Israel. ¿Cómo es posible que de todos aquellos y de los discípulos de Jesús que trabajaban con Jesús, además de los 12, había un primer grupo de 70 y otro grupo de 70? Solamente en los dos grupos de 70 habían 140.
más los 12, estamos hablando de 152, más otros que se van a sumar, pero solamente perseveraron 120. Igualmente, hoy en día hay mucha gente que viene a buscar la promesa del Espíritu Santo y dura una semana, dura un día clamando: lléname, bautízame con el fuego del Espíritu Santo. Y luego dicen: esto es muy complicado, yo voy a dejar esto. Y desisten. Hay otros que lo hacen 2 semanas, hay otros que lo hacen un mes tal vez. Hay otros que lo reciben desde el mismo día. Hay algo allí que no lo entendemos completamente. Pero déjame decirte, una cosa sí es cierta: los que perseveraron hasta el fin, esos recibieron la llenura y el revestimiento del Espíritu Santo, y eso causaron el rompimiento de las tinieblas, de tal manera que se reventó todo aquello y el fuego de Dios descendió y fue incendiada Jerusalén con el fuego del Espíritu Santo, y fue incendiada Samaria, fue incendiada Judea, fue incendiada hasta los confines de la tierra. El mundo es alcanzado mayormente por gente que tiene el fuego del Espíritu Santo. Ahora, cuando leemos también en el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 2 hemos leído los versos 1 al 4, pero estamos también viendo lo de la promesa del Padre, que es también para nosotros. Capítulo 2 del libro de los Hechos, los versos 17 al 21, mire lo que está diciendo. ¿Para quién es esto? Porque hay gente que dice que no, que ya Dios bautizó a todos los creyentes con el Espíritu Santo. Y ese es un texto que se utiliza de una manera que no está muy clara. Lo utilizan aquellos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, y voy a leer algo importante que necesitamos ver. ¿Para cuándo y para quiénes? Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar cuando sea derramado el Espíritu Santo sobre todos? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Es parte de lo que Dios quiere, que nuestros hijos profeticen, que nuestros jóvenes vean visiones, no que vean televisión ni que vean redes sociales, sino que vean visiones en el Espíritu, que reciban del cielo mensajes divinos, que reciban el trato de Dios para con sus vidas. Y dice el verso: y vuestros ancianos soñarán sueños. No que se van a dormir, sino que van a tener revelación de Dios. Dios le va a hablar, Dios le va a tratar con ellos a través de sueños. Esa es parte de lo que Dios promete. El verso 18 de Hechos capítulo 2 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. No dice sobre los hombres solamente, sobre las mujeres. Todos los creyentes van a recibir, todos los creyentes que abran su corazón y anhelen la llenura del Espíritu Santo, lo van a recibir si lo buscan. El versículo 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es parte de la promesa de Dios. Hay una asociación entre el derramamiento del Espíritu Santo y la salvación masiva de muchos pueblos, de muchas personas. Y no es coincidencia, repito, que en este fin de semana estas dos cosas se asocian a nivel global. Los judíos celebran las fiestas de la semana o el Shebaot, pero también los cristianos de todas partes celebran el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés ya no es algo necesariamente conectado con la agricultura. Para los judíos sigue siendo eso.
Pero para aquellos que tenemos la revelación del Nuevo Testamento, sabemos que esto está conectado con un derramamiento del fuego de Dios, y al mismo tiempo eso está conectado con la evangelización y el cumplimiento de la Gran Comisión. Y no es coincidencia, escúchame bien, que este fin de semana, el sábado para ser específico, se celebra el Día Global del Evangelismo. Este mes de mayo es el mes global del evangelismo, pero para cerrar, el sábado venidero es el día global del evangelismo. Ambas cosas, derramamiento del Espíritu Santo y evangelización o cumplimiento de la Gran Comisión. Ahora quiero que veas algo más, porque quiero que examinemos esto, es muy importante. Algunos han decidido echar de lado todo lo que tenga que ver y se asocie con el derramamiento del Espíritu Santo, con la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Hay gente que le tiene miedo, hay gente que le tiene terror, y hay gente que se ha dedicado a escribir en contra de esto. Y hay gente, iglesias y denominaciones completas que han rechazado completamente esto. Y por un lado, lamentablemente hay que admitirlo, hay muchos de nuestros hermanos que han hecho escándalos con esto, que no le han dado los toques, los retoques que manda la palabra del Señor. Hay iglesias donde todo el mundo comienza a hablar en lenguas, no hay un control, como dice 1 Corintios capítulo 14. Ciertamente los pentecostales debemos reconocer que esto tiene también sus regulaciones bíblicas. 1 Corintios capítulo 14. Pero entre tantas regulaciones no es para impedir el hablar en lenguas, porque cuando usted lee lo que dice la Escritura, usted se va a asombrar, mientras hay algunos que procuran impedir y niegan completamente eso. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 en el verso 39, dice: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. No lo impidan, cuidado. Es más, dice Pablo allí mismo, 1 Corintios capítulo 14 en el verso 5, él dice: yo desearía que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, el mismo Pablo llega un momento que dice allí mismo en 1 Corintios capítulo 14 que él hablaba en lenguas más que todos ellos. Interesante. O sea, Pablo no está negando ni está atacando este don maravilloso, porque si es un don, por algo lo ha dado Dios a su iglesia. Obviamente ha sido objeto de vejación, ha sido objeto de desprecio por algunos, y también ha sido objeto de manipulación de otros, y ha sido objeto de escándalo por parte de otros que no han sabido manejar esto. Pero cuán importante y cuánta importancia representa para nosotros esto de el hablar en otras lenguas. En primer lugar, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 14, porque el día de Pentecostés no solamente está relacionado con hablar en otras lenguas, aunque es una señal. Cuando usted lee el libro de los Hechos, verá que siempre que se derramó el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas. De manera que hay una asociación directa entre hablar en nuevas lenguas y lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. El verso 2 de 1 Corintios 14 dice algo que es digno de tomar en cuenta. Piense esto y medítelo antes de menospreciar y despreciar un don que ha dado el Espíritu Santo a su iglesia. Mire lo que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ojo con esto, un momentito para aquellos que apasionadamente hablan y denigran este don. Repito, yo no me atrevería a hacerlo, porque es un don que Dios ha dado a su iglesia, y por algo es, aunque parezca pequeño, algo tiene este don. Dice que el que habla en nuevas lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende,
aunque por el Espíritu habla misterios. Hay algo aquí misterioso importante. Cuando usted lee el verso 14 de este capítulo 14 de Primera de Corintios, va a encontrar que dice esto: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay algo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Es cierto, el ponerse a orar o hablar o cantar en lenguas, la gente no nos va a entender probablemente. La gente no va a entender. Y si se hace delante de gente inconversa, la gente va a quedar y va a decir: esta gente está locos. Es cierto. Por eso se ordena en Primera de Corintios capítulo 14 que en la congregación abiertamente, si hay gente inconversa, si hay gente que no conoce al Señor, al menos que haya gente que tenga el don de interpretación de nuevas lenguas, bueno, tengamos sensatez, tengamos prudencia en eso, pero no llegar al extremo de sofocar y de apagar la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que está diciendo acá, y es lo que se ha ignorado, y es lo que mucha gente no le ha hecho caso. El verso 14, Primera de Corintios 14 dice, lo repito: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Hay algo acá interesante. El versículo 2 dice que cuando hablo en lenguas no hablo a los hombres, sino que hablo a Dios. Interesantísimo. Dice el verso 2, 1 Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, habla con Dios. Está diciéndonos la Escritura que en el hablar en otras lenguas, aquí hay algo especial. Las lenguas pueden servir para orar, porque orar es hablar y oración es hablar con Dios. Se pueden hablar misterios. Hay cosas que no las entiende, pero tu espíritu está hablando misterios. Tu espíritu está hablando algo que quizás en la lógica humana no lo estás entendiendo, pero tu espíritu está liberando, está hablando con el Padre Celestial de manera directa, y esto es lo que mucha gente ha ignorado, y la iglesia tiene que prestarle atención a esto. Yo quiero decirle, este año estoy cumpliendo 39 años en el ministerio pastoral, mis amados. Parece increíble, pero hay algo que yo he visto. Lo he visto una y otra vez. Gente llena del Espíritu Santo. A veces gente menospreciada y gente, inclusive gente con poca educación. El Señor los agarró, los salvó, los liberó del mundo de droga, de delincuencia, un montón de cosas. Como también he visto gente intelectual que el Señor los ha salvado y los ha llenado de su Santo Espíritu y se han convertido en una arma letal contra las tinieblas. Hay un misterio grande en el cristianismo con respecto a esto. A partir de 1906, 1903, 1906, ocurrió un derramamiento del Espíritu Santo en el mundo, de tal manera que las iglesias que dan apertura al derramamiento, a la manifestación de los dones y la presencia del Espíritu Santo, se han convertido probablemente en el 80% del mundo cristiano evangélico protestante. Y todas las otras denominaciones que son nuestros hermanos en la fe son alrededor de un 20%. Es cierto que entre los pentecostales hay algunas cosas que deben ser corregidas. Yo soy de los que cree que sí, que debemos someternos a lo que la palabra nos regula, pero no llegar al extremo de menospreciar lo que Dios ha llamado bueno para su iglesia, lo que Dios ha decidido dar a su iglesia como un don.
Yo puedo ver lo que ven algunos de nuestros hermanos que no son pentecostales. Yo los he escuchado. Inclusive yo he estudiado con muchos de ellos. Yo he estudiado en seminarios. Parte de nuestros estudios en el ministerio han sido en algunos seminarios que no son pentecostales. Y uno escucha y algunas de las cosas que están diciendo son razonables, ¿verdad? O muchas de ellas. En muchas iglesias pentecostales se fue la mano y lo que hay es pura bulla, mucha espuma y poco chocolate. Yo quiero decirte que cuando hay un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, cuando hay un verdadero bautismo de Espíritu Santo y fuego en nuestras vidas, tienen que ocurrir algunas cosas. Una de esas cosas que van a ocurrir, número uno, es que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego nos hará amar y exaltar y glorificar a Dios Padre y al Señor Jesucristo como nunca antes. Esta es una de las primeras señales. Cuando hay un genuino bautismo de Espíritu Santo y fuego, un genuino derramamiento del Espíritu Santo, eso debe llevar a las personas a amar, a glorificar y exaltar más la persona del Padre y reconocer la persona del Señor Jesucristo como el único Salvador. En segundo lugar, y estoy citando aquí algunas notas, dice que cuando hay un genuino bautismo de Espíritu Santo se producirá un mayor amor y aprecio por las Escrituras y por la verdad. Cuando hay un genuino derramamiento del Espíritu Santo, un genuino bautismo de Espíritu Santo y fuego, vamos a tener un amor ardiente por la palabra. No vamos a estar inventando solamente con lo que soñé, aunque soñar es bíblico, pero no todo lo que soñamos es Dios que nos está revelando, nos está hablando. A ver si usted se está soñando algo y es que se acostó con hambre o se acostó muy lleno. Entonces hay que tener en cuenta que un verdadero y genuino derramamiento del Espíritu Santo, bautismo de Espíritu Santo, nos llevará a estar más condicionados por el apartarnos del pecado y la obediencia al Señor. Un verdadero y genuino bautismo de Espíritu Santo y fuego nos llevará a una vida de santificación, apartarnos del pecado y de la maldad. Un genuino bautismo de Espíritu Santo intensificará en nosotros el desagrado con los deleites pecaminosos y el mundo. No es concebible que estemos llenos del Espíritu Santo y cada vez más abrazados con el mundo. Un genuino bautismo del Espíritu Santo dará mayor deseo y poder para testificar acerca de la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este fin de semana es un fin de semana para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un genuino bautismo de Espíritu Santo y fuego dispondrá en nosotros un mayor grado en lo que tiene que ver con el recibimiento de la obra del Espíritu Santo con respecto al reino de Dios. Una mayor entrega, una mayor disponibilidad para servir en el reino de Dios, una mayor disponibilidad para poner los dones y recursos que Dios nos ha dado a los pies del Señor y de su reino. Y finalmente, un genuino bautismo de Espíritu Santo y fuego dará más conciencia de la obra, la dirección y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca esto. Y escúchame esto. ¿Para quién es esto? Hechos capítulo 2 en su verso 39 nos dice para quién es esto. Hechos capítulo 2 verso 39 dice, algunos dicen, no, eso fue para los discípulos y porque en aquellos días había muchos extranjeros en Jerusalén. Había muchos judíos que no hablaban el idioma natural y seguían hablando el idioma del lugar a donde habían nacido. Esa es una media verdad. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 2 desde el versículo 39. Porque para vosotros, primero leo el verso 38, el 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo,
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta gente todavía no se ha arrepentido, no se ha convertido genuinamente, y ya Pedro le está diciendo: el don del Espíritu Santo también es para ustedes. Bendito el nombre del Señor. Y aquí viene el verso 39: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa del bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios llamare. Y si tú eres uno de los que te considera llamado por Dios, el bautismo del Espíritu Santo también es para tu vida, también es para nosotros. Oh, esto es para nosotros, amados hermanos. Esto es para nuestros hijos. Esto es que lo volvamos, para que lo volvamos a proclamar en nuestra familia, para que volvamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero concluir con esta historia que es real. Yo recuerdo que crecí como cristiano en una pequeña iglesia de unas 30, 35 personas, que luego llegó a tener 40, 50, y con el paso del tiempo comenzó a experimentar algún crecimiento. Pero hubo un tiempo que esta enseñanza de esta palabra impregnó la vida de un grupo de muchachos que crecíamos en la iglesia. Algunos todavía no habíamos recibido esto que dice el libro de los Hechos. Y tomamos una decisión, dijimos: bueno, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y decidimos amanecer en la iglesia entre orando y sacar un tiempo para orar y un tiempo para dormir, para ser honesto. Y había allí, recuerdo también, uno de los mayores, por supuesto, un hermano a quien bendigo, es un ministro del Señor muy amado, Evaristo Martínez Sosa. Él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ya él estaba inclusive pastoreando una obra nueva que habíamos levantado en otro lugar, una nueva congregación. Y él se sentía mal porque era pastor, y todavía en el contexto de los pentecostales eso es fuerte, ser pastor y no haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y él se sentía afligido. Y comenzamos a orar todas las noches, y orábamos unas horas y luego nos dormíamos. Pero en una madrugada, después de tener en eso yo creo que meses, en una madrugada, escúcheme bien, sucedió algo. Despertamos todos alarmados. ¿Qué es lo que está pasando? Era que aquel amado hermano había recibido esa bendición de lo alto y comenzó esa madrugada a hablar en nuevas lenguas. Y todos entonces allí comenzamos a orar. Otros también recibieron aquella gran bendición, y eso impactó la congregación. Y los jovencitos que venían más atrás también se unieron, y aquello nos enseñó que si buscamos al Señor perseverantemente, algo va a suceder en nuestras vidas. Yo quiero decirte, eso no ocurrió la primera noche, ni la primera semana, ni la segunda semana, ni el primer mes. Pasaron meses, pero estábamos en eso. Y una de nuestras peticiones delante del Señor era: bautízanos con tu Espíritu Santo y fuego. Y una madrugada, repito, descendió el fuego de Dios y bautizó a mi amigo y hermano Evaristo Martínez Sosa. Y de allí se encendió el asunto, y los demás recibieron el fuego de Dios. Mi vida ciertamente cambió a partir de que yo recibí aquel impacto del fuego de Dios. Mi vida no es ni ha sido igual desde aquel tiempo, desde aquella experiencia. Yo te animo a que en este día te dejes llenar del Espíritu Santo. Se van a activar en tus vidas dones sobrenaturales. No estoy diciendo que no hayan dones en tu vida activados antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Claro, hay otros dones activados, pero el Señor quiere acelerar más ese proceso. El Señor quiere encender más el asunto. Esto se puede decir, hay gente que puede hacer un viaje de aquí a Manhattan e irse en bicicleta, y llegan bien y van rápido en algunos casos. Hay otros que puede ir a pie, pero hay otros que puede ir, en vez de bicicleta o a pie, puede irse en un automóvil. ¿Quién llega más rápido?
que llegue en automóvil. Por supuesto, no muchas veces se trata de la rapidez, se trata de la efectividad. Hay una conexión. Las tinieblas no prevalecen donde está el fuego del Espíritu Santo. No significa que los que están llenos del Espíritu Santo no son atacados por las tinieblas, pero hay un misterio. A partir de que se derrama el Espíritu Santo nuevamente en los años 1903 en adelante, ahí reaparecen las iglesias que le ponen el mote de iglesias pentecostales. Esas iglesias se han convertido en el 75-80% de los cristianos evangélicos protestantes en el mundo. Y repito, sí, yo soy uno de ellos que admite hay cosas que hay que corregir entre algunos hermanos pentecostales, pero también hay cosas que hay que corregir entre nuestros otros hermanos. El caso es que el tema no es lo que tiene que ver con las cosas que hay que corregir. La temática en esta noche, y cierro acá, tiene que ver con la necesidad, la importancia del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces van a ser testigos, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Van a llegar con el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que en este día inclines tu rostro ahí donde estás. Y si eres de aquellos que había dejado de buscar esta bendición, esta promesa del Padre es para ti. Se derramó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero se siguió derramando, de manera que eso no ha terminado. Esa es una historia inconclusa. El capítulo 29 de Hechos se sigue escribiendo cada día más, con la gente que le dice al Señor sí, y que anhela la presencia del Señor, anhela el fuego de Dios en su vida. Te invito a que en esta hora le entregues al Señor toda carga, todo aquello que te ha estado robando la comunión con el Señor, todo aquello que te ha estado robando el interés por buscar su rostro, por ser lleno de su fuego. Hay gente que ya las redes sociales y una serie de cosas, distracciones, no lo dejan tranquilo, no tienen tiempo para más nada. Pero hoy Dios te llama a renovar tu pasión por Él, a renovar tu búsqueda de Él, a renovar la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo en tu vida, y verás que tu vida será transformada. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me uno, Señor, a todos los creyentes que en esta hora vienen delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti nada somos, Señor, que necesitamos tu ayuda, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del fuego del Espíritu Santo, Padre. Rendimos a ti, Señor, todo aquello que te desagrada. Señor, en esta hora echamos de lado todo aquello que puede estar entorpeciendo el derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, todo aquello que puede estar impidiendo que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado poderosamente en nuestras vidas. Espíritu Santo, trata con cada uno de mis hermanos, cada vida, Señor, que te necesita. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, derrama tu fuego, derrama, Padre Santo, tu fuego bendito sobre nuestras vidas, y activa tu poder. Activa la manifestación de tu poder en tus hijos, en tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, descienda el fuego de Dios sobre tu vida. Descienda el fuego de Dios sobre tu vida. Descienda poder, descienda el fuego de Dios. Descienda la vida del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Oh, glorioso tú eres. Bautiza con tu fuego santo. Quema toda escoria, quema toda basura en nuestras vidas. Quema todo deseo de pecar, Señor. Quema con tu fuego todo deseo por la inmundicia, todo deseo, Señor, por la maldad, por la mundanalidad, Dios mío. Sea quemado con el fuego de tu Espíritu Santo, y enciende esa llama, Señor, ese anhelo por tu presencia, anhelo por la santidad, anhelo por la rectitud, anhelo por vivir una vida santa, íntegra, una vida pegada a tu palabra, Señor, una vida que te glorifique, Señor, que te dé gloria y honra. Ayúdanos, Dios amado.
Llena con tu fuego santo a tu iglesia, Señor. Cada oveja de este rebaño sea llena de tu Espíritu Santo y fuego. Sea llena con el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.